Buenas, buenas, sean todos bienvenidos a un nuevo Alon, el 104, donde bueno, acabamos de presenciar, como escucharán de fondo, la verdad que me quedé con ganas de volverlo a ver un poquito. Eh, bueno, acabamos de presenciar un SmackDown con prácticamente peleas, todos combates por primera vez, combates que antes no habíamos visto. Luchadores debutando in ring, en SmackDown obviamente hablo, y, y un SmackDown fresco, hay que decirlo, un SmackDown bastante fresco. Eso fue lo que más me gustó. La verdad que hay que, entre las cosas, como siempre hablamos, de los SmackDown pueden parecer aburridos, pueden parecer quizá que las historias no van a ningún lado. Ahora que agregaron una hora más, pero yo básicamente vi otra cosa de este SmackDown. Vi caras nuevas, vi luchas nuevas, vi un SmackDown fresco. Un SmackDown que se podría decir que es medio NXT, pero en realidad de hace cuánto viene siendo tanto Raw como SmackDown NXT. Prácticamente es ahí el semillero de luchadores que sacan. Entonces, vamos a empezar hablando de que sale Randy Orton, esta vez sí, a cortar una promo, a tener el micrófono, a poder hablar y que justamente se explaye de esta manera de que quiere volver, que en realidad lo dijo en backstage, no en ring, lo había dicho en su regreso de la semana anterior, esto de quiero ir por el WWE Champion. Y acá estaba pasando algo raro, que era él y muchos luchadores, ¿no? Que ahora lo vamos a pasar a comentar. Pero primeramente él hablando justamente esto de que él quería ir por el título, de que, claro, y estamos a nada de Royal Rumble, estamos muy cerquita de Royal Rumble. Entonces, lo que uno podía entender era, bueno, a ver, está cortando una promo para Royal Rumble, pero él no menciona en ningún momento Royal Rumble. Sale Trick Williams. Trick Williams, que la verdad me llevó una sorpresa. No pensé que después de lo que vimos con Sami y sabiendo que en este SmackDown iba a tener su combate con Rey Fénix, no esperaba que salga. Y se nota el gran empuje que le está dando Trick Williams. También voy a pasar a comentar más adelante esto. Pero me llevé una gran sorpresa porque la verdad que fue increíble, ¿eh? Fue increíble ver a Trick Williams y a Randy Orton en el mismo ring, porque recordemos que después de las lesiones que estuvo teniendo Randy Orton parecía como que se estaba alejando, ¿no? Del ring, y que quizá le iban a dar feudos o combates con personas ya vistas, ¿no? Lo vimos con Drew, lo vimos en su momento con Damian Priest, no, con Solo Sikoa, bueno, con la mayoría de luchadores como que ya habíamos visto, ¿no? Prácticamente. En este momento como que se me fueron totalmente los nombres, no puedo creerlo. Pero bueno, prácticamente sí, bueno, en su momento Logan Paul también que hemos visto, pero a lo que me refiero, ¿no? La mayoría de los feudos que había tenido Randy Orton eran ya vistos y no tenían nuevos combates. Y esto de Trick Williams, que justamente Trick Williams, después de tanto tiempo que parecía como que había quedado a lo Tony D'Angelo en NXT, o sea, secuestrado en NXT, se sentía como que no iba a volver. Pero que no iba a pasar a Raw o SmackDown, que se iba a quedar estancado. Y bueno, tenemos estas dos cosas impresionantes que son cara a cara. Estuvo buena la parte en donde Trick Williams destacó eso, donde le habla de que no es 2006, diciéndole la cantidad de años que pasaron y como dejando ahí entrever de esto justamente que hablamos mucho, ¿no? Del retiro de Randy, de te queda poco tiempo Randy, bueno, yo soy sangre joven, nueva y... Y bueno, recordemos, por así decirlo, ¿no? En aquel 2006 que Randy Orton estaba prácticamente muy asociado a Edge con todo el Raider RKO, ¿no? Y todo esto de su transición entre The Legend Killer a después de Viper, o bueno, aquel psicópata con sus voces en la cabeza.
Eh, Así que bueno, es esto también de que estuvo bueno. Aplicó, obviamente se iban a ir a los golpes. Quería también saber a ver cómo lo iban a dejar parado porque se sentía en todo momento un RKO. Es más, el mismo Randy cuando se pone Trick Williams de espalda es como que yo creo que todos lo vimos venir a que acá cae un RKO. Y él mismo le dice, no podés ponerte de espaldas ante la víbora y por esta te la perdono, le dijo. Así que bueno, entre un cruce de golpes, le aplicó una DDT sobre las cuerdas, la clásica de Randy. Y volvió el Miz, o sea, volvió en el sentido de aparece el Miz y vuelve a tener este cruce con Randy Orton y le quiso aplicar su finisher y prácticamente se comió un RKO de Randy Orton. Así que se vio un poco raro. Ojalá no, que no creo por cómo se lo están perfilando, pero ojalá no lo asocien al Miz, a Trick Williams, porque ya vimos esto de Carmelo y se repetiría la historia. Así como Tommaso Ciampa, así como Daniel Bryan. Quizás un poco repetitivo y cansador, diría yo, esto del aprendiz supera al maestro. Y bueno, siento yo que, sobre todo en The Miz, en el resto como que se puede plasmar algo, pero en The Miz es como cansador. Personalmente es cansador para mí. Esto le aplica, bueno, un RKO y claro, yo entendí que a Trick Williams justamente lo querían, entre comillas, cuidar de que no le apliquen ninguna otra movida a Randy porque tenía el combate, porque sale Rey Fénix ahí, cruza justamente con Randy Orton. Por un momento dije, ¿y si capaz entre los dos hay algo? O sea, hay pica o no sé, o capaz no lo saluda y no, todo lo contrario, lo saludó, le dijo suerte. Y tuvimos por primera vez Rey Fénix contra Trick Williams. Recordemos que Rey Fénix debuta el año pasado en el roster principal y Trick Williams justamente no aparecía en el roster principal porque estaba en NXT, y dentro de lo que son las independientes tampoco se habían cruzado, así que bueno, esto es lo que digo de frescura, ¿no? Y lo había hablado en el alón pasado, el 101 de SmackDown, donde pude mencionar esto de que me parecía interesante ver un combate, y siempre es de agradecer un combate que justamente no habíamos visto. Así que bueno, tenemos esto, como les digo, que es un combate nuevo. Me pareció bueno el combate, la verdad que tuvieron química. A veces es también lo que yo digo de los luchadores, se nota que a veces los repiten muchas veces feudos, repiten cara a cara entre luchadores porque se conocen mucho más y para que no haya ningún tipo de botch o ningún tipo de tampoco lesión por parte de algunos luchadores al no haber estado en un mismo ring. Pero se entendieron muy bien y eso fue la verdad muy bueno. Acá el problema quizá es a quién le das la victoria, ¿no? Porque a alguien tenés que impulsar. Rey Fénix los dos necesitan una victoria. Primero porque Trick Williams está debutando, ¿no? Entonces él se tenía que haber llevado la victoria, es lo que pensábamos. Y Rey Fénix, si tenía una derrota, iba a quedar mal parado porque Rey Fénix viene de muy capa caída. ¿Qué pasó? La victoria se la lleva Trick Williams finalmente y Rey Fénix sale perdiendo. Uno podría decir, bueno, Trick Williams aplicó el paquetito, le agarró las truzas, o bueno, se podría decir el pantaloncito, el boxer, como le quieran decir. Le termina agarrando justamente para contar en forma de paquetito y se termina llevando la victoria. Pero es lo que digo, deja muy mal parado a Rey Fénix y no le veo grandes cosas a Rey Fénix en este 2026. No sé dónde divisarlo, quizá en la división en parejas, pero la verdad es que como mucho lo podría ver por el plano United States, pero no más de ahí. Y no sé, siento que no va a ser un buen año para Rey Fénix. Lo veo y veo que va a ser desperdiciado totalmente. Así que bueno, por un lado eso. Por el otro lado, a Trick Williams le veo un gran futuro, sobre todo por ahora lo que voy a comentar. Justamente con todo esto que hablaba de las promos, de Randy al principio, todo tiene un porqué y me gustó el significado. Segundo combate teníamos a Giulia, que se iba a medir por primera vez, insisto con esto, con Alexa Bliss, y es algo bueno porque ella misma en una de las promos antes de salir al cuadrilátero dice que es una leyenda Alexa Bliss y una de los pilares de la división femenina, una ex campeona mundial.
Y es bueno esto, es bueno porque esto es lo que también necesita Julia y es lo que Alexa Bliss le tiene que brindar a la división femenina, lo que no hace Charlotte, ¿no? Que es justamente experiencia y estos combates que si los tenés que perder, perdelos. Así como el Miz se está entendiendo y ya prácticamente se volvió esto, ¿no? El Miz de agarrar y de decir, yo soy un formador de talentos o yo soy la persona que se tiene que encargar de esto. Así que Alexa Bliss tiene un buen combate con Julia, no fue malo. Y como les digo, por primera vez ver algo nuevo, algo refrescante. La división femenina que tiene cada vez más talento. Porque pensemos que Alexa Bliss es una pionera en lo que son las promos. Luchísticamente siempre tuvo altibajos. Pero Julia estaría bueno, es lo que necesita. Una persona que quizá acompañe por el lado de las promos. Necesita mucho más inglés, Julia obviamente. Por eso la tiene Kiana James del otro lado. Pero es esto también. Es esto que está bastante bueno. Bueno, ¿qué termina sucediendo? Entre movida de un lado del otro. Termina... Esto es lo que no me gusta, ¿no? Y esto es mi queja hacia el manejo de Julia. Y es el problema de no hacerla fuerte, no hacerla ver como una campeona creíble y hacerle un poco el mismo papel que tenía Chelsea Green, que es vos ganás pero por tu manager o por la persona que te acompaña. En el caso de Chelsea era las guardaespaldas o una interferencia. ¿Qué pasó? Bueno, hubo una interferencia. Kiana James se acercó justamente para reclamarle al árbitro y Alexa la termina golpeando y tirando dentro del ring y justamente se acerca al árbitro a Kiana James y del otro lado aparece Lash Legend siguiendo un poco esto de Nia Jax y Lash Legend contra Charlexa, que parece que esto va a ir para rato. Feudo aburridísimo, de paso, dicho sea de paso, Lash Legend debería estar en la división no debería estar en la división en parejas, porque la división en parejas las podrían dejar un poco más para luchadoras más viejas, quizá más ya con más ruedo. Y bueno, aparece Lash Legend, termina justo golpeando a Alexa. Y bueno, la tenemos ahí a Julia aprovechando el momento y aplicándole su finisher y contando 1, 2, 3 para retener el título. Es bueno, como les digo, es bueno. También hubiera sido bueno, no para Julia, sino para lo que es la división femenina, que Alexa lleve el campeonato del United States, porque hubiera dado buenas promos y eso es lo que le falta también, ¿no? A la división femenina a veces, buenas promos. No es por caerle a Julia ni a justamente a Stephanie Baker, que son quizá las dos más grandes luchadoras que salieron de NXT, que están hoy en día en el roster principal. Pero le falta justo promo y luchadoras experimentadas, así como Alexa Bliss, les tendrían que dar eso. Así que bueno, pero recurren a esto de Charlexa contra Lash Legend y Nia Jax y va todo por ese rumbo. Así que se termina llevando la victoria. Después tenemos a Jordynne Grace en backstage, donde ahora sí firma el contrato. Y tiene su primer combate, para mi sorpresa. Yo no pensé que iba a tener ya un combate, pero lo pactaron. Recordemos que el SmackDown es 3 horas. Esto es lo que nos da más combates. Por eso les digo que, y había hablado en el Alone anterior, de que esto podía ser bueno según cómo se hiciera el buqueo, o según cómo llevaran los combates, ¿no? No metiendo a Jimmy Uso, que por suerte volvió a la división en pareja. Bueno, a tantos luchadores, a Damian Priest dándole por lo menos un ambulance match, porque sus single match aburren. Entonces, dando cosas especiales, podés, como en este SmackDown que teníamos justamente las tres, los tres, ¿cómo se llama esto? 3 escenarios del infierno, 3 Stage in Hell. Y tenemos justamente, bueno, a Jordynne Grace ante Chelsea Green. Se siente un poco que ver por ahí en estos SmackDown el feudo. El combate era contra Kaylee Ray, Alba Fire hoy día. Que justamente, bueno, es un combate que yo sentía que este sí lo había, quizás ya se habían enfrentado en las independientes. Sobre todo porque Jordynne Grace y Kaylee Ray tienen mucho recorrido en las independientes. Y no me equivocaba, en aquel 2018
En Irlanda, en OTT, una de las empresas una de las mayores empresas de allá de Irlanda de wrestling, se habían enfrentado. Es su único enfrentamiento. El tema es la visibilidad, ¿no? La visibilidad siempre es reducida en lo que son shows que no son tan importantes o shows que parecen más showcase, justamente, ¿no? Y bueno, uno fue en OTT en Irlanda en aquel 2018 y también se había llevado la victoria Jordynne Grace. Dicho sea de paso, por más que intentó interferir Chelsea Green, Jordynne Grace se terminó llevando la victoria. La coordinación quizá no fue la mejor que tuvo con Kaylee Ray, pero es un combate aceptable. Es un buen combate dentro de todo. Y esto es bueno porque a Jordynne Grace la perfila en un grado que esto es lo que estoy viendo mucho. A los luchadores de NXT se nota, así como lo estuvo haciendo también el año pasado, se nota que le están dando gran peso. Gran peso. Y bueno, aquel que no se termina adaptando, bueno, lamentablemente es despedido. Soy Stark en su momento, Indy Hartwell, y lamentablemente que se lesionan son un claro ejemplo, ¿no? Así que bueno, teníamos a esto y Jordynne Grace yéndose, justamente tenemos la entrada de Jade Cargill, esto que habíamos ticiado, se podría decir, en el último SmackDown, donde pasaba justamente que Jordynne Grace, Jordynne Grace, pero que Jade Cargill está buscando una rival, ¿no? Y pasó esto de justo agarrar y ver que están yendo muy fuerte con Jordynne Grace, que directamente Jade Cargill sale a encararla para una promo, todo desde el Titantron, y le dice justamente esto de: yo soy la perra mayor acá, yo soy la que manda y no te creas mucho por haber ganado tu primer combate. Así que bueno, muy fuerte la llevaron por ese lado, llevándola con la campeona mundial haciendo una promo. Y hay que ver, hay que ver si no la perfilan para ganar el Royal Rumble. Hay que ver. O el Elimination Chamber, ¿no? Pero me interesa mucho esto, sinceramente me gustó mucho. Me gusta el manejo que le están dando tanto a Trick como a Jade. A Jordynne, perdón. Así que bueno, después tenemos MFT. Donde bueno, MFT teníamos culminando, se supone, su feudo con los Wyatt Six. Donde, bueno, este 4 contra 4 que estábamos viendo fue un combate muy normal, creo que fue de lo peorcito del show. Si bien le intentaron poner ganas al feudo y me pareció acertado también el juego psicológico que aplicó Solo Sikoa, tanto en las promos como justamente durante el combate, agarrando justamente la lámpara y mostrándosela ahí como que esto es lo que él más atesoraba o una de sus reliquias, ¿no? Hablando de justamente de Bray Wyatt. Así que justo mostrándole eso a Uncle Howdy, también conocido como Bo Dallas, tras esa máscara, y me asombró mucho de que también fue un poco corta y termine así, ¿no? Así con el Wyatt Six perdiendo y débiles, ya que se supone que son los campeones en pareja, y muy débiles, lo que quiere decir que quizá le suelten los títulos a MFT. Y bueno, vamos a ver quiénes, ¿no? Quiénes, Itala Tonga, Tama Tonga, quiénes son los que irán perfilados para ser campeones en pareja. Pero quizá no sé, no entiendo mucho la idea de la WWE con los Wyatt Six. La verdad que no me gusta el buqueo que le dieron y que le están dando también. Así que bueno, por un lado eso. Decir también que justo como se estaba yendo dijo: el mundo en mis manos. Esto que ya también lo había dicho en una de las promos anteriores, Solo Sikoa, haciendo alusión justamente al dicho siempre de Wyatt: in these hands, el mundo está en mis manos. Scata war. Bueno, cuestión. Tenemos esto y tenemos lo que sería el
penúltimo segmento, el penúltimo combate, el anteúltimo combate, porque se iba a venir el main event donde nos iba a dejar de sorpresa. Yo todavía, por eso les digo, sigo muy sorprendido. Por eso es que les digo que los tuve que ver de nuevo el show, porque ahora voy a terminar explicando al final, ¿no? Pero me dejó muy sorprendido. Creo que es uno de los SmackDown más choqueantes que de hace muchos años. Bueno, sí, posiblemente hace muchos años que no me esperaba algo así. Así que tenemos justo a Axiom, tenemos en backstage a Axiom y a Nathan Fraser, justo Nathan Fraser que le decía, qué raro, ¿qué haces acá? Pensé que estabas allá, y justo Axiom agarrando, mirándolo, pum, una piña le pegaba, y yo dije, ¿qué? Dije, de repente como que hicieron una traición ahí, que viendo la WWE es muy posible que hagan estos cambios repentinos así de un día al otro. Recordemos lo de John Cena, donde también a John Cena agarraron y lo cambiaron de face de un día a otro, justo. Finalmente termina siendo Johnny Gargano atacando a Nathan Fraser. Viene de fondo Axiom. Recordemos este robo también de la máscara de Axiom. Justamente ahora toma sentido porque era un poco este el plan de Johnny, seguramente, o bueno, de la WWE, para escribir el guión en ese momento que le saca la máscara. Así que bueno, no tengo quejas por ese lado. Hay cosas que, como decían muchos, se están cocinando, y la verdad lo cocinaron dentro de todo bien para darle este sentido, ¿no? A la rivalidad entre Axiom Fraxiom y Tommaso Ciampa y Johnny Gargano, DIY. Así que bueno, como les digo, teníamos esto, y por el otro lado teníamos en lo mismo, en backstage, a alguien que tenía el Open Challenge de la noche. Me refiero a Carmelo, que justamente se cruza nuevamente con Ilja Dragunov. Y acá también pasa algo que es como que todo el SmackDown también iba girando como quiero el WWE, quiero el WWE, y de repente Ilja Dragunov le dice, no, mi amigo, le dice, no voy a ir por United States, voy a dejarte tranquilo. Sé que hay muchas personas que quieren el United States, y sé que sé que vamos a tener en algún momento nuestro combate, pero no va a ser en estos tiempos, o algo así le dijo, como en estos momentos, porque voy a hablar acerca de otros planes, unos planes más grandes o algo así. Tengo que hablar con Nick acerca de eso. Y bueno, Carmelo como que lo mira ahí raro, un poco como que lo desvaloriza, ¿no?, al United States, pero se entiende esto de que, bueno, un título mundial es un título mundial, no, y nunca pasa a comparar el WWE Champion con el United States. Pero bueno, Carmelo ahí como que le dice, bueno, está bien, pero me hubiera gustado tener el combate. Y Carmelo sale para el Open Challenge. Y ahí es como, ¿quién va a ser el rival? No sé, podría haber sido el mismo Johnny Gargano de nuevo. ¿A quién van a buscar? ¿Nathan Fraser quizá? Y termina saliendo Shinsuke Nakamura, que, dicho sea de paso también, esta es la primera vez que se enfrentaban otra vez. Como les digo, todo el show rondó un poco eso también. Todos singles match por primera vez, sacando lo que fue el main event. Y teníamos efectivamente Shinsuke Nakamura contra Carmelo Hayes en un combate que estuvo bien, no estuvo mal. El tema de que no se hayan cruzado dentro de las independientes pasa un poco por el tema de que Nakamura lleva hace bastante tiempo, ya van a ser 10 años que está dentro de WWE, y en su momento estaba en New Japan, y a veces tenía esto New Japan de que a los luchadores no los hacía viajar y los mantenía allá en Japón. Y tenemos un Carmelo que tampoco debutó hace muchos años también, entonces un Carmelo un poco más fresco en ese sentido, y que no hubo chance de cruzarse con Nakamura. Y ¿qué decir? Recordemos que Shinsuke Nakamura tuvo uno de los peores reinados del United States, todo contrario a lo que está pasando hoy en día, donde él no lo defendía nunca, y con este reinado, estos reinados que estuvimos viendo últimamente, es más un Open Challenge. Generalmente se defienden mucho más el United States, y eso da también posibilidad
a ver grandes combates o inclusive ver combates que uno no esperaba o luchadores que nunca había visto y que se dé justamente una oportunidad grande como es por el United States. Y esto hubiera beneficiado mucho a Nakamura. Ahí uno se da cuenta que bajo un buqueo bien como el Open Challenge, una persona como Nakamura con una Strong Styles se podía haber cruzado tantos rivales cuando fue campeón del United States, así como el Intercontinental lo mismo, pero cuando fue sobre todo campeón del United States, y podía haber sido un reinado mucho mejor, sobre todo teniendo en cuenta la calidad de luchador que fue Shinsuke Nakamura. Y bueno, hoy en día, ya en pleno Big 2026, se nota un Nakamura mucho más cansado, se nota un Nakamura más viejo, pero que el Strong Style dentro de todo lo tiene. Me hace recordar un poco a Tomohiro Ishii en ese sentido de se hacen viejos, pero a pesar de hacerse viejos, el Strong Style lo mantienen. Y Shinsuke Nakamura creo que es pionero justamente y uno de los pilares del Strong Style. Y como digo que Tomohiro Ishii es otro, siento esto de... creo que Nakamura puede ser tomado en cuenta como eso, ¿no? A ver, en WWE yo lo dije siempre, Nakamura me parece que ya es obsoleto, ya no... Esta vez dio un buen combate, tampoco dio un combate 5 estrellas o 4 estrellas, dio un combate 3,5 estrellas, se podría decir. No llega a las 4 estrellas, pero intentó, pero es como digo, no podemos comparar un combate como el que tuvo Carmelo con Ilja o el combate que tuvo Carmelo con Johnny Gargano la semana pasada. Eso es también un poco el factor de que te das cuenta que Nakamura queda obsoleto, que queda muy atrás. Porque no te puede dar unos combates como los que daba cuando era campeón de NXT o mismo cuando había estado en SmackDown yendo por el WWE Champion, ¿no? Y bueno, eso también pasa un poco o bastante factura cuando van pasando los años, y a muchos luchadores le pasó eso, inclusive yo les digo, Sami Zayn y Kevin Owens es un poco de eso, pero se terminaron rehaciendo y bueno, hoy en día Sami Zayn pasó algo similar con lo que ahora vamos a hablar del tema de la promo y hacia dónde está yendo. Buen combate, retiene Carmelo, todo apunta a que Tama Tonga creería que va a ser que lo va a destronar a Carmelo en un futuro. Vayan a saber si va a ser en Saturday Night Main Event, en Elimination Chamber. Dudo en Elimination Chamber porque nunca pondrían el United en Elimination Chamber. No es aquel Elimination Chamber donde pusieron al United States dentro de una cámara de eliminación. Algo, la verdad, surrealista, pensando hoy en día también la historia de lo que es el United States, ¿no? Un título midcard y muchas veces desvalorizado, ¿no? Así que es eso. Vi un buen combate y bueno, Carmelo termina saliendo ganador. Y vamos a pasar a lo que es el plano estelar y cómo todo lo que vimos hoy llevaba a un camino. Y la verdad no lo vi venir. Primero que todos los luchadores que estuvieron dando promos, me refiero por ejemplo a Damian Priest, que le preguntaron qué era lo que iba a hacer y él dijo voy a ir por el WWE Champion en backstage, y después que estaba Byron Saxton entrevistando como a medio mundo, y después lo vemos a Sami Zayn y Sami Zayn dijo yo quiero ir por el título, y era lo que plasmaba en la promo anterior. Y después tuvimos también, bueno, a Randy Orton al principio. Y lo habíamos tenido en un momento también al Miz cuando se cruza con Carmelo y le dice yo fui campeón mundial. Y bueno, siempre el tema es que The Miz siempre suele tirar esto del campeonato mundial, de quién fue él y todo esto. Pero acá lo teníamos también a Matt Cardona, mejor conocido como Zack Ryder, también diciendo yo voy a ir por el WWE Champion, saludando a Cody, algo que me pareció también años anteriores me hubiera parecido surrealista, porque una vez que los echaron a los dos, parecía como que no iban a volver, y verlos así, a los dos, encima a Zack Ryder, volverlo a ver, contratado por WWE, y no en NXT, sino volviendo a SmackDown,
y yendo por el WWE Champion es algo surrealista, realmente es surrealista. Y bueno, todo esto convergía en que antes de que arranque el main event teníamos a Nick Aldis diciendo: tenemos muchos luchadores que quieren ese título, que quieren tener el WWE Champion, y a mí se me ocurrió algo así que dijo como una brillante idea, o se nos ocurrió, supongo que también hablará de los creativos, pero tuvimos la brillante idea de hacer un torneo de 8 participantes, donde estos 8 participantes van a pelear en el próximo SmackDown combates clasificatorios para ir a una Fatal 4-Way en Saturday Night Main Event. Y el que gane en Saturday Night Main Event, ese contendiente número 1, irá a Royal Rumble contra el campeón. Y atención a esto, atención a esto. Los 8 son los siguientes. Acá es donde me quedé. Acá se me cayó, realmente, como se dice acá en Argentina, se me cayó la jeta. Teníamos a Randy Orton contra el Miz, algo que los dos habían tanteado y es algo medio como obvio. Se siente que va a ser Randy Orton, pero no me refiero a esto que se me cayó la jeta. Esto dije, bueno, se entiende porque tiene sentido lo que estaban tratando de hacer estos SmackDown pasados, ¿no? El ataque de Randy Orton, el intento de ataque de este SmackDown de Miz y que no salió. Entonces ya converge prácticamente el próximo SmackDown, pero con una razón de ser, que es clasificar a una Fatal 4-Way en Saturday Night Main Event. Bien, acá va a salir Randy Orton. El siguiente combate que anuncian es el de, escuchen bien, Matt Cardona contra Trick Williams. Algo que yo no puedo creer, que un combate que podría haber sido de TNA y que los dos estuvieron presentes, hoy en día pasa a ser de un SmackDown, ¿no? Y que pase a ser por el contendiente, por una lucha, por una oportunidad en una Fatal 4-Way, en un Super Show de Saturday Night Main Event por el WWE Champion, ¿no? Es algo surrealista totalmente. Y que Matt Cardona pueda ir. Es una locura. Y Trick Williams, o sea, es esto lo que digo. Trick Williams apenas debutó y ya lo quieren poner para planos estelares. No United States. No un feudo. No, un feudo con Sami Zayn, lo que pensaba que era. No un combate por parejas, no, por los títulos en pareja, no. Ya lo quiere mandar de una en un plano estelar por el WWE Champion. Obviamente hay que ver qué pasa, ¿no? Creería yo que Matt Cardona viene a hacer un poco lo que hablábamos de The Miz, lo que hablábamos un poco de aquellos luchadores como Nakamura, que entre muchas comillas son formadores, ¿no? Que se encargan de eso prácticamente. Su nuevo rol es a los más jóvenes o a los nuevos talentos inculcarles justamente lo que está en el roster principal, lo que son los shows de WWE, y sobre todo con la cantidad de público que hay, ¿no? Ser prácticamente estelares, o mejor dicho, ser superestrellas, a pesar de que hoy en día ya le intente decir wrestlers, ¿no? Pero en eso yo estoy acertado con Mr. McMahon, son superestrellas porque tienen un micrófono y tienen que dar promos y la mejor puesta en escena, ¿no? Que puedan. Ahí es donde compras con el público. Así que tenemos Matt Cardona contra Trick Williams. Acá creería yo que es Trick Williams. Me llevaría una sorpresa si es Matt Cardona y lo estoy viendo por una fatal de 4 esquinas por el WWE Champion, o sea, por el contendiente. Sería una locura. Pero lo mismo va a pasar con Trick Williams. Yo no lo puedo creer, la verdad, esto. Y después tenemos a... Bueno, y esta es otra también, ¿no? Tenemos a Damian Priest contra Solo Sikoa, donde acá, entre comillas, le intentan dar sentido. Lo que es Solo Sikoa ganando a Uncle Howdy, o lo que sería, mejor dicho, a los Wyatt Six, dándole como eso de... Lo hicimos ganar porque ahora lo vamos a meter, entre comillas, en un plano estelar. Y lo mismo pasaría con Damian Priest. Priest le gana a Aleister Black para que sea creíble esto de
un combate para que vaya justamente por el plano estelar. Prácticamente 8 hombres que son tenidos en cuenta para un plano estelar. Entonces eso es lo llamativo que bueno, que Solo Sikoa no pensé que lo iban a volver a meter ahí. Bueno, parece que sí lo van a volver a meter. Ahora, creo que va a ganar Damian Priest, creo, por ahí me equivoco, porque tiene muchos súbditos Solo Sikoa. Pero creería yo que gana Damian Priest, sobre todo por esto que lo overbookearon con el Ambulance Match y todo esto. Así que hay que ver. Esta quizás es la más me genera incertidumbre, la que más me genera dudas y no sé quién puede ser. Y la última es un rematch, que esta vez no es por el título, entre Sami Zayn y Ilja Dragunov. Ilja Dragunov, otro más que me sorprende a mí y es lo que quería. Va a ser tenido en cuenta en los planes estelares. Me da lástima de que no creo que le gane a Sami Zayn. Ojalá le gane, pero dudo que hayan 2 NXT dentro de Saturday Night Main Events por una oportunidad por el título. No creo que Ilja y Trick Williams estén ahí. Yo lo veo a Trick Williams, a Ilja no lo veo, sobre todo con lo overbookeado también que está Sami Zayn, ¿no? Y esto de que se siente que quizá los planos son para que vaya por el WWE Champion, sobre todo con lo que pasó en el Main Event. Así que increíblemente este es el buqueo de WWE. Yo creo que totalmente acertado por el lado de las dos personas de NXT, o sea, Ilja Dragunov, que si bien ya hoy en día ya es roster principal, se siente todavía eso, sobre todo con esa lesión que tuvo, de que perdió mucho tiempo y se siente más su paso a NXT que su paso por el roster principal. Y con Trick Williams, algo tan nuevo de NXT y que ya lo manden para planos estelares, sobre todo con los careos que estuvo teniendo estas 2 semanas. Es una locura. Y sobre todo no estoy hablando de la persona que dejó vacante el WWE, que lo dije en el último alón, que todavía no dijeron nada prácticamente, ¿no? Solamente otra promo hubo, pero no dijeron para qué marca va a ir. Todo pinta, yo pensaba que iba a aparecer en este show, todo pinta o que va a ser en el show de Raw o prácticamente va a ser para después de Saturday Night Main Event. No va a ser para estos momentos. Ojalá sea para Royal Rumble, yo insisto que para mí tiene que aparecer en Royal Rumble si quieren hacer algo. Pero bueno, Main Event. Es esto entonces lo que les digo. Son 8 combates para el próximo SmackDown. Los que salgan ganadores de esos 8 combates van a ir a Saturday Night Main Event en una fatal de 4 esquinas. El que gana va a Royal Rumble. Muy largo, pero me parece bien, me parece acertado. Ya venimos de un torneo igual que es el de John Cena, entonces me choca un poco eso. Pero este no es un torneo, prácticamente son luchas clasificatorias y nada más. No es solamente luchas individuales hasta llegar a la final de luchas individuales. Esto es para el fatal de 4. Así que bueno, no lo veo mal. Ahora, vamos a hablar del Main Event. Y la gran sorpresa que me llevé, y que nos habremos llevado la mayoría de los que estábamos mirando, sabiendo que existía esa pequeña posibilidad de que estábamos en Europa. Obviamente arrancó mucho más temprano, acá horario 4 de la tarde en Argentina, SmackDown, desde Berlín. Y teníamos esto, que es el Cody Rhodes contra Drew McIntyre por el WWE Undisputed Championship, donde tenemos una gran promo, la verdad una gran promo. Si de algo sirvió el feudo, insisto, que empezó muy aburrido y a lo último lo terminaron, bueno, como avivando. Es increíble esto, quiero dejarlo en claro. Es increíble que una rivalidad que parecía aburrida desde el lado de Cody Rhodes va a ganar, desde el lado de Cody Rhodes va a retener, Cody Rhodes va a seguir siendo campeón. Entonces es una rivalidad sin sentido, que la alargaron mucho. Que puede tener un feudo,
con el tema de ir a la casa, con el tema de quemar la foto. Me pareció excelente todo eso. El problema es el tiempo que le das, porque esto lo venimos trayendo ya hace casi como 4 meses, por así decirlo, hace mucho tiempo. Y recién se puso más picante sobre lo último. Entonces, hay muchos luchadores, hay otros feudos que pudiste haber puesto en esos momentos y no los pusiste por seguir alargando esto y no veíamos más el combate. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo llamativo de esto? Se plantea un three stage in hell match. Justamente los tres escenarios del infierno. Increíblemente, mi último recuerdo y mi primer recuerdo de haber visto uno de estos combates es el de aquel John Cena contra Ryback, combate que en Payback que a mí me gustó mucho. Yo sé que hubo mucha gente que lo vio en ese momento, o gente que hoy en día agarra y vuelve y mira por curiosidad. A ver, algunos, no creo que pocos, pero aquel Payback de 2013 que fue el mejor evento del año y posiblemente fue de los mejores primeros eventos creados en WWE. Pasa que yo lo viví mucho ese 2013 y me gustó mucho. Quizá el resultado no, porque yo esperaba que Ryback salga campeón. El tiempo le terminó dando la razón de WWE que Ryback no tenía que salir campeón. Pero bueno, eran otros tiempos. Aquel evento donde AJ Lee salió campeona de divas y fue muy acertado lo de la WWE en una gran lucha con Kaitlyn, que en ese momento las luchas eran horribles de las divas, años desastrosos de las divas, y teníamos a dos ex NXT justamente teniendo un gran combate y una gran rivalidad que por ahí no tenía eso que hoy tienen, que es luchístico, sino mucho, como les digo, que es de show, ¿no? De show, de promo. Por el lado de ambas, sobre todo de AJ, porque Kaitlyn, recordemos que no era de las mejores en el micrófono. Así que bueno, teníamos esto también. Estuvo el combate de Mark Henry, si mal no recuerdo, contra Sheamus, en el que tenían el strap match, donde se tuvieron que atar ambos, ¿no? Y tocar las 4 esquinas. Algo que hoy en día ya no se ve en WWE, y la última vez que recuerdo haberlo visto fue en aquel Royal Rumble entre el combate en 2020 entre Daniel Bryan y The Fiend, o bueno, Bray Wyatt, ¿no? En paz descanse. Así que, bueno, es increíble verlo a Ryback. Es increíble ver una foto de Ryback, ver el Payback ese de 2013, sabiendo lo que Ryback va a poder hacer, que es empezar a hablar seguramente. Yo salí en el show ese, como siempre le tira a la WWE y habla de WWE. Así que bueno, mostraron la primera en aquel 2001 entre... Si mal no recuerdo, 2001, entre Triple H y Stone Cold. Después también mostraron la de Triple H y Shawn Michaels en el 2002. Y después hubo otra que fue la de 2008. Fueron mostrando, que no fueron muchas, pero trataron de mostrar la mayor parte de justamente combates que hubieron de tres estaciones del infierno, ¿no? 3 escenarios del infierno. 3 stage. Así que, wow, qué decir. Qué sorpresa, ¿eh? Tenemos en el primer escenario un singles match, eso era lo malo. Singles match donde fue normalito, no estuvo tan mal el combate. Ese ataque bajo a las pelotas de Cody, el conteo 1, 2, 3 se lo lleva Drew McIntyre, y bueno, la mayor parte de personas detestadas de Cody. Me gustó eso, porque el público europeo cumplió en ese sentido. Es lo que también muchos creemos, un reinado aburrido de Cody y un campeón aburrido como lo es Cody, como lo fue en AEW. Volvió el Cody AEW a ser el principal en WWE. Así que justamente me gustó eso del público. Me gustó también las movidas de Drew McIntyre, haciéndolas ver más fuertes todavía. Y me gustó el desempeño que estaba teniendo. Lo malo es que Cody, como siempre, estábamos Superman por momentos. Y teníamos en ese primer escenario ganado por Drew. Y
¿Qué pensaba generalmente la mayoría? Bueno, vamos a ir al tercero. Nunca pasó de no llegar al tercero, porque siempre es 1-1. Y el segundo lo termina ganando en una False Count Anywhere Match, donde era conteos en todos los lugares. Tenemos a Cody ganándola, se fueron hasta las gradas, inclusive partieron una mesa donde no me gustó para nada que Drew parta la mesa en Cody, y primero contando rápido y segundo Cody saliéndose como te reventaron en una mesa y te saliste como si nada. Va, dale, vendela un poco más. Pero bueno, creo que los dos no estuvieron acertados en ese sentido, porque se vio mal, realmente eso se vio mal. Después también yendo a la parte de comentaristas también rompiendo la mesa, creo que el segundo, el conteo, el False Count Anywhere Match fue gran False Count Anywhere Match. Así que ganado por Cody, teníamos la celda, la Steel Cage bajando y el combate final entre los dos, donde sabíamos o se sentía que Cody iba a salir o contando, que era lo más posible contando, o saliendo por la zona arriba del ring, ¿no? Escalando. Gran Steel Cage, la verdad que se notó mucho que lo estaban dando todo. Eso es lo que tiene Cody, ¿no? Hay que también destacarle algo. Cody generalmente cuando acepta estipulaciones da grandes combates, o bueno, recordemos la Street Fight con John Cena. Entonces, eso hay que destacarle a Cody. El problema de Cody es su buqueo, y que él decía ser un campeón largo, ¿no? Y no cortar justamente la racha. Recordemos, desde SummerSlam hasta hoy en día estaba teniendo el título, y se sentía por lo menos que todo iba encaminado para WrestleMania, y que bueno, cierto samoano iba a ganar Royal Rumble, parecía, e iba a ir por él. ¿Qué es mi alivio? ¿Qué es mi gran alivio en este momento? Tenemos dos, y si quieren, bueno, podemos contar el Saturday Night Main Event como Super Show, y vamos a ponerlo como evento, ¿no? Tenemos 3 shows, 3 eventos. Si contamos el Saturday Night Main Event, 43 como prácticamente un evento más. Y después tenemos WrestleMania. ¿Qué es lo curioso acá? Aparece alguien encapuchado, alguien que yo me hubiera quejado en su momento de que lo hubieran sacado antes de Royal Rumble, porque a mí me parecía que tenía que volver en Royal Rumble, pero la justificación es excelente, porque hizo algo que nos libró justamente de un WrestleMania de Cody Rhodes y el samoano. Entonces, por suerte, el mismísimo Jacob Fatu hace regreso, y cuando atacó a Drew McIntyre yo dije, ya sé para dónde va todo. E inmediatamente, creo que la mayoría lo vimos así, dijimos, bueno, van a ser para, no sé, el próximo evento, para el mismo WrestleMania, lo van a planear Drew McIntyre contra Jacob Fatu, va a ir todo por ahí. No fue así. La WWE planeó que Jacob Fatu sea la persona encargada de arruinar los planes de Cody Rhodes, atacando a ambos. Atacando a Drew McIntyre, y después ataca a Cody. Cuando lo ataca a Cody, yo me quedé raro y dije, bueno, seguramente ahora atacando a Cody va a ser lo típico, que seguramente va a venir Drew de atrás, le va a pegar, y entre que se pegaban ellos, de esa manera capaz Cody le aplica a los dos, o de alguna manera Jacob Fatu se va a envolver por el campeonato mundial. ¿Qué termina pasando? Abren la puerta, que en realidad ya estaba abierta, se mantiene la puerta abierta, sale Drew McIntyre por la puerta y es 3 veces campeón del WWE Undisputed Championship. Es 3 veces campeón, 3 veces. Yo no lo puedo creer, la verdad. Alguien me decía que Drew McIntyre iba a volver a ser campeón, yo no le creía. Después todo lo que habíamos visto después de aquella derrota con Jimmy Uso en un SmackDown, y decir, no, acá no levanta más cabeza. Después de ver tanto del feudo por el World Heavyweight Champion y haberlo perdido literalmente en una noche, en aquel WrestleMania. No, realmente se sentía eso. Bueno, obviamente campeón mundial, porque lo cuentan obviamente, es el World Heavyweight Champion, es 4 veces. Pero WWE Champion, 3 veces WWE Champion. O sea,
Es increíble. Y verlo salir con el campeonato, yo la verdad me quedé muy, muy sorprendido, asombrado. Y dije, ¿qué? Dije, ¿qué? Entonces, ahora era el momento de que Jacob Fatu cierre la puerta y lo destroce a Cody. No lo hizo y nada más se cruzaron ahí. Bueno, Cody Rhodes le hizo un cruce de caminos y se quedó mirando ahí como Drew McIntyre siga con su título. Aplausos, aplausos porque nos hemos librado de uno de los WrestleMania más repetitivos, si iba a ser entre Cody y el samoano. Y ahora prácticamente es esto que les digo, son 3 eventos. Tenemos Royal Rumble, donde va a ir, ya vimos, bueno, en realidad tenemos antes Saturday Night Main Event. En Saturday Night Main Event va a ir el ganador, no va a estar en juego el WWE Champions. Así que Drew McIntyre va a seguir siendo campeón. Royal Rumble, donde vamos a tener alguno de estos 8 que no está Cody. En caso de que retenga, en WrestleMania vamos a tener por el WWE Champion a una de estas 2 personas. Por ahí lo tenemos a Cody. Por ahí lo tenemos, digo, alguna de estas quizá 8 personas. Cody y el samoano seguramente se van a enfrentar a WrestleMania, pero no va a ser por el título. Así que mejor, nos hemos librado. Y más que seguro, es muy probable que sea en el día 1. En el día 1, más que seguro, Cody va a ir contra el samoano. Así que en Elimination Chamber no va a estar tampoco el WWE Champion, porque recordemos que son 2 cámaras de eliminación. Y como mucho van a agregar un título femenino mundial para que se dispute esa misma noche. Y los títulos en pareja como mucho, o algún feudo que se invente la WWE, inclusive el de mujeres quizá puede estar ahí. Y no va a estar el WWE Champion, no va a ser defendible posiblemente hasta WrestleMania. Cosas quizá negativas de esto. Las 3, justamente el 3 Stage in Hell, que pocas veces se puso en un evento, fue justamente, como digo, en un pay-per-view o en un evento. Esta vez se degradó tanto que lo pusieron en un SmackDown. Que da sentido a la historia. Que lo degrada, porque justamente es una rivalidad, es una estipulación que debe ser usada en un evento, no en un show semanal. En el show semanal usa el Ambulance Match, que también está degradado, pero usa otro tipo de estipulación. Esto me pareció una degradación a las 3 celdas en el infierno. Las 3 escenarios en el infierno. Así que me lleva una gran sorpresa. Aplaudo a la WWE por darle a Drew McIntyre el título, porque tiene sentido. Esa promo que vimos antes de Disturbed, con el Disturbed, que estuvo muy bueno, mostrando ese paso como los dos como campeones de tag team, los dos yéndose de WWE a Evolve. Bueno, Cody rotó mucho y también Drew, pero justo mostrando eso de Evolve, que ellos tienen justo los derechos de Evolve, y sabiendo todo lo que ellos atravesaron, volviendo, haciéndose campeones mundiales los dos, y Drew McIntyre demostrando que él se hizo campeón justamente sin gente, este paralelismo de yo no tuve lo que vos tuviste, yo siento que vos seguiste mi camino, pero vos tenés que entender que esto se va a volver personal, poner a la familia de Cody. Todo me pareció perfecto. Hoy en día, mirando retrospectiva, la verdad, me pareció perfecto el feudo. Largo, pero perfecto, porque esto es lo que le da sentido justamente a que agarren y que lo hagan tan personal al feudo. Esto es lo que da sentido, que lo hagan largo al feudo, que haya un campeón distinto, y sobre todo cuando es el campeonato mundial. Si vos hacías que Cody siga siendo campeón, iba a ser en vano. El mismo seguidor de WWE se sentía estafado, porque sentía como que estábamos viendo lo mismo cada semana, lo mismo cada show, y no iba a ningún lado, porque todos sabíamos que Super Cody lo iba a hacer, y no lo hizo. Entonces esto es lo bueno. En momentos donde estaba el viejito de Mr. McMahon y lo tenía John Cena, lo hacía ganar todo, y no soltaba más ese título, no lo soltaba más. Y por suerte, y para bien de Triple H, él hizo que lo suelte Cody. Que lo vuelve a ganar Cody, más que seguro va a volverlo a ganar en algún momento. Pero que no nos libramos, por suerte, de ver al samoano contra Cody por el título y pensar al samoano como campeón del WWE Champion. Ya está.
Ahora me dicen, no, pero el samoano termina ganando Royal Rumble, que este y que el otro. La verdad lo veo difícil, porque lo de Survival Series era eso. Hacer que Cody tenga otra vez la enemistad con el samoano y que vaya a WrestleMania, sin o con título. Entonces yo lo veo a Cody y ahora pues, lo plasmó sobre todo esto, ¿no? Haciendo eso. Así que me encantó, la verdad me encantó. Gran SmackDown, la verdad, si hay que darle una nota, hay que darle una nota alta a este SmackDown. Estuvo todo bien. Lo único quizá malo es lo que digo, hacer perder a los Wyatt Six, pero todo tuvo sentido en este SmackDown. Todo tuvo sentido y las superestrellas nuevas tienen el respeto que tienen que tener. Entonces, me pareció en ese sentido excelente. No tengo nada más para decir. Ahora se abre un montón, eso también. Esto es lo mejor. Se abren un montón de teorías, de posibilidades que pueden pasar todo. Porque ahora Cody Rhodes está obligado a entrar a Royal Rumble. Lo que quiere decir que ahí tenemos otro cupo más que antes no veíamos viable. Yo esto lo tengo que hablar. En el próximo round lo voy a hablar. Que es, o quizá haga un alón especial, dudo que lo haga. Pero es... ¿quiénes van a ir a Royal Rumble? Yo ya tengo los 30 nombres, la típica, ¿no? Me acaban de pasar los 30 nombres filtrados de quiénes... No. Es mi teoría de quiénes van a ser los 30 participantes de Royal Rumble, que prácticamente yo pensaba que justamente con esta alusión de todos estos luchadores diciendo voy a ir por el WWE Champion, voy a ir por el WWE Champion, era algo que íbamos a ver en Royal Rumble, todos peleando justamente por el WWE Champion. Algo que va a pasar. Sí es verdad que le sacó mucho valor y peso al Royal Rumble un poco, saber que antes de Royal Rumble vas a tener el Saturday Night Main Event, entonces todos van a estar pensando en eso y no en Royal Rumble. Quizá lo bueno de que el Royal Rumble sea distinto es hacerlo tan lejano y hacerlo casi a principios de febrero, ¿no? O sea, hacerlo el último día de enero. Entonces, es genial. Eso me parece bien de la WWE, de hacerlo tan lejano si vas a hacer un Saturday Night Main Event. Aunque yo no le encuentro la gracia, nunca le voy a encontrar gracia a Saturday Night Main Event, ¿no? Pero, insisto con esto, me parece excelente el SmackDown. Eso es un shock, ¿eh? Yo creo que vamos a seguir hablando de la vez que todos creíamos que Cody Rhodes, que una pelea tan predecible, una pelea de show semanal, parecía que no iba a tener un cambio titular. Y lo termina viendo. Qué locura, y es un SmackDown, no estamos hablando de un Raw donde los rounds son más potentes, pueden haber cambios titulares, lo hubieron, justamente recordemos hace no mucho el de Gunther contra Jey Uso, y ahora vamos, y en SmackDown no lo veíamos prácticamente, hay que buscar en el archivo de hace cuánto no vemos un cambio titular. No tengo más palabras y nada más que decir. Mire mucha lucha, esto sí da ganas de ver lucha, y esto sí hace interesante el camino a WrestleMania, el camino a Royal Rumble, que de por sí Royal Rumble siempre es interesante, más allá de que puedan pasar buenas o malas cosas, siempre es interesante porque es, a mi punto de vista, el mejor evento de todo el año, la estipulación es lo mejor, lo que lo hace, y ahora sabiendo que hay división femenina y masculina en Royal Rumble, es genial. Mire mucha lucha. Con NXT yo lo hablé, vengo muy devastado, entonces esto la verdad que me empuja enormemente para que anímicamente me levanta mucho esto, para la lucha libre sobre todo, ¿no? Que la vea tan cabizbaja. Cambió todo. La cara de WWE hoy en día es Drew McIntyre justamente porque es el campeón, no por otra cosa, pero es increíble. Así que sin más nada que decir, miren mucha lucha, sean felices. Estas cosas pasan de que yo no esperaba que pase tan rápido en este año, un cambio titular así. Y hay a veces que no damos ni 2 pesos o decimos, bueno, debe ser un show del montón. Les dan todo esto, ¿no? Que justamente por eso yo plasmaba de que el post-WrestleMania, en el draft o en el post-SummerSlam tendría que estar esto, porque esto le da también el valor de que haya tantas superestrellas debutando de NXT al roster principal.
Pero bueno, lo hicieron bien, lo están haciendo bien, así que se puede cagar el año, se puede cagar, pero más adelante, ahora no lo están haciendo tan mal. Y lo mismo digo con Bron Breakker, que Bron Breakker ojalá sea él el ganador de Royal Rumble, así ya después Elimination Chamber que lo gane, bueno, cualquiera, ¿no? Que más que seguro va a ser así porque todo indicaría que el campeón del Royal Rumble no sería alguien que va por el WWE Champion, sino por el World Heavyweight Champion, ya que el WWE Champion va a estar siendo disputado, entonces que se siente un poco de que Bron Breakker está totalmente perfilado a ganar el Royal Rumble. Y ojalá no sea el samoano. Así que sin más nada que decir, es eso. Sean felices, miren mucha lucha. Se viene el próximo alón de NXT. Perdón, de Raw. Así que nada más. Sean felices. Bye.